Hoy les voy a explicar cómo utilizar la ley de Hooke para averiguar una masa desconocida con este modelo. Para poder determinar las masas desconocidas en Júpiter, utilizamos la ley de Hooke y para esto necesitamos conocer varios puntos. En este caso necesitamos conocer la constante de elasticidad del resorte, que se va a llamar K, ya que la ley de Hooke dice que hay una fórmula que es la fuerza es igual a la constante por delta X. Esta se va a multiplicar por la longitud que se estirará el resorte y se va a dividir entre la gravedad de Júpiter, que es 24,8. Aunque en este modelo ya les deja poner aquí la gravedad de Júpiter o de diferentes planetas. Después de esto, para hallar la constante del resorte, vamos a utilizar una de las masas conocidas, ya que vamos a utilizar estas masas y vamos a averiguar estas otras, que son las desconocidas. Entonces, yo voy a utilizar la masa de 100 gramos, aunque ustedes pueden utilizar cualquiera de estas otras, como la de 50 o la de 250. Lo que tienen que tener en cuenta es que siempre tiene que estar en kilogramos. Entonces, si yo utilizo esta de 100 gramos, después tienen que pasar esos 100 gramos a kilogramos, en este caso 0,1. Entonces, sabemos que la fuerza es igual a la constante X por delta X. Entonces, tenemos que despejar la constante para averiguarla. Entonces, si lo despejamos todo, quedaría que la constante es igual a la fuerza entre delta X. Y para averiguar la fuerza hay otra fórmula que es que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, teniendo esto, sabemos que la fuerza es la masa, o sea, 100 gramos, que como les había dicho antes, lo tenemos que pasar a kilogramos, o sea, 0,1, y esto 0,1 por la gravedad, es decir, 0,1 por 24,8. Y al multiplicar esto, nos da la fuerza. Entonces, teniendo esto, sabemos que la constante, pues tenemos la constante que es igual a la fuerza y haría falta averiguar el delta X. ¿Cómo averiguamos el delta X? Para averiguar el delta X, entonces tenemos que coger nuestra masa, la que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar la de 100 gramos. Y lo que vamos a medir es la distancia que hay desde el resorte inicial hasta lo máximo que se estira el resorte puesta la masa. Entonces, yo en este caso puse aquí arriba la constante del resorte en grande en los dos casos, ya que si no están iguales no puede salir. Puse el desplazamiento, que es más fácil ya que te pone esta línea, que es donde está el punto inicial, y la referencia móvil para saber realmente hasta dónde va a quedar o hasta dónde se va a estirar al máximo el resorte con la masa. Entonces ponemos la masa, se tienen que fijar aquí mismo va a aparecer una línea negra, que es donde está el desplazamiento. Entonces, para que sea más preciso, yo lo que hago es que lo pongo desde 0, 0, o sea que no aparezca la línea verde, y ahí es donde lo suelto. Entonces, teniendo esto, con la referencia que tenemos acá, que la podemos mover, podemos ir mirando hasta donde termina la puntica, que es la flecha verde, que es hasta el máximo donde se estira. Y con la regla que está acá, les va a aparecer acá, la quitan y pueden medir. En este caso, este mide 42. Teniendo este 42, sabemos que el delta X mide 42 centímetros.
pero siempre los 42 centímetros tienen que pasar a metros. Entonces serían 0,42 metros. Teniendo esto, ya sabemos que sería la constante. Entonces, tenemos que empezar a reemplazar en la fórmula que teníamos antes, que era constante igual fuerza entre delta X. Entonces, en este caso la constante sería 0,1, que es la masa de nuestro peso, por la gravedad del lugar que estamos utilizando, que es Júpiter, que sería 24,8, y esto lo dividimos entre delta X, o sea, lo que mide la distancia de el resorte totalmente extendido del peso que usamos, que sería 0,42. Y al hacer todo esto da 5,9. ¿Qué es 5,9? 5,9 sería la constante. Entonces, sabiendo la constante de elasticidad del resorte, ya sabemos cómo averiguar estos tres pesos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces voy a iniciar con el rosado. Para averiguar el rosado, y sabiendo que la constante es 5,9, entonces vamos a averiguar la masa del rosado. Entonces, la masa del rosado es igual a la constante por delta X entre la gravedad del lugar. Entonces, vamos a poner el rosado aquí, que está en ceros, la línea negra de acá que les digo, esta línea. Lo ponemos en ceros. Entonces, la masa del rosado es la constante, es decir, 5,9, que lo averiguamos antes, por delta X, lo que se expande acá, podemos decir 32, o sea, 0,32, porque como tienen que estar en metros y esta regla está en centímetros, entonces serían 0,32 metros. Entonces, la fórmula quedaría: masa del peso rosado es igual a 5,9 por 0,32 entre la gravedad del lugar, 24,8. Y al hacer estos cálculos da 0,076 kilogramos. Aunque al final, para saber todo, lo que pueden hacer es pasarlo a gramos, que es lo que yo hice. Entonces, en este caso, este peso rosa pesa 76 gramos. Y pues para comprobarlo, ¿qué hice yo? Como los dos resortes están en la misma constante, entonces puse el rosado en el primero desde ceros, que sabemos que pesa 76. ¿Qué quiere decir esto? Que el rosado se tiene que estirar más que si yo pongo la de 50 acá. Entonces ponemos la de 50. Como pueden ver, el rosado se extiende más. Eso quiere decir que estaríamos en lo cierto con que pesa 76 gramos. Y si son 76, se tiene que extender más la de 100. Entonces al poner la de 100 en ceros, con la línea negra, se extiende más que la rosada. Ahora vamos a ir con la azul. Es completamente lo mismo, solo que lo único que cambia es lo que, por así decirlo, lo que se extiende el resorte. Entonces, la masa del azul es 5,9, que es la constante, por delta X. Delta X es lo que se extiende, entonces ponemos la azul desde ceros. Lo ponemos acá. Cogemos nuestra reglita. Y con este podemos mirar hasta dónde llega. Más o menos. Es como acá. Si pueden fijar, es más o menos ahí, serían 62. Entonces, sabiendo este 72,
pues sabríamos que el delta X es 62, o sea 0,62 metros. Y esto lo dividimos por la gravedad, o sea 24,8, que es la gravedad de Júpiter. Y teniendo todo esto nos da que la masa del peso azul es 0,1475 kilogramos, o sea 147,5 gramos. Y para comprobarlo pueden hacer que si este pesa 147, el de 100 se tiene que extender menos que este. Entonces si lo ponemos, voy a marcar aquí más o menos donde llega el de 100. Bueno, obviamente el de 147,5, más o menos el de 100 llega acá, ¿sí? Un poquito más abajo. Este, que es el de 100, se estira mucho menos que el de 147,5 gramos. Y se tiene que extender menos que esta pesa 250 gramos. Al ponerla, podemos ver que extiende mucho más que la pesa azul. Finalmente, vamos a usar la pesa naranja. Es lo mismo. Para calcular la pesa naranja, tenemos que saber la masa. Y entonces, para saber la masa, sabemos la constante, que es 5,9. Como saben, pues la fórmula para saber estas es constante por delta X entre la gravedad. Entonces la constante es 5,9 por la gravedad, o pues lo que se estira. Entonces vamos a coger nuestra reglita, vamos a coger nuestra referencia y más o menos esto llega, más o menos llega como a los 84. Sí, llega más o menos a los 84. Entonces, teniendo los 84, sabemos que el delta X es 0,84 metros, porque esta reglita está en centímetros. Y esto lo dividimos entre la gravedad, 24,8. Y al hacer todo esto, sabemos que el elemento pesa 0,1998 kilogramos, o sea 199,8 gramos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ya la regla la pueden dejar acá. Pueden quitar la referencia móvil. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sabiendo que este pesa 199,8, se tiene que extender más que el de 100, efectivamente, y menos que el de 250, efectivamente. Miren dónde llega el naranja, más o menos acá, y donde lo pasa el de 250. Así es como se usan o como se aplica la ley de Hooke. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en otro video.